Bienvenidos de nuevo al canal. Soy y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y, admitámoslo, un poco caótico mundo de las relaciones de las celebridades turcas. En particular, vamos a desentrañar la historia de amor y posterior ruptura que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para el drama? Porque esto se pone bueno. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Su fama alcanzó niveles internacionales gracias a la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. La química entre ellos era innegable y la pasión que transmitían en la pantalla traspasó la ficción. Los fans no tardaron en fantasear con la posibilidad de que ese amor fuera real, y es sorpresa. Sus deseos se hicieron realidad. La noticia de su relación fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones y mensajes de apoyo. Fotografías de la pareja paseando de la mano, compartiendo momentos románticos y viajando juntos inundaron las plataformas digitales. Parecían la pareja perfecta, y sus fans soñaban con un final feliz de cuento de hadas. Pero como ya sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas. Y lamentablemente el romance de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para todos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo dos personas que parecían tan enamoradas habían decidido poner fin a su relación? A partir de ese momento comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre las causas de la separación. Los medios de comunicación y los fans se lanzaron a la búsqueda de respuestas. ¿Qué había salido mal? ¿Quién había sido el culpable? Una de las teorías más recurrentes fue la de la distancia. Kerem, con una ambición desmedida, buscaba expandir su carrera a nivel internacional. Esto implicaba pasar tiempo fuera de Turquía, participando en proyectos en otros países. Hande, por su parte, estaba más enfocada en su carrera en su país natal, donde ya era una estrella consolidada. Esta diferencia de prioridades y la distancia física pudieron haber generado tensiones y dificultades en la relación. Otra de las hipótesis que cobró fuerza fue la de las diferencias de personalidad. Kerem, con un carácter más extrovertido y aventurero, podía haber buscado nuevas experiencias y desafíos. Hande, por su parte, con una personalidad más reservada y centrada, podría haber preferido mantener una vida más estable y centrada en su carrera. Estas diferencias, que al principio podían haber sido atractivas, con el tiempo podrían haber generado conflictos y desacuerdos. Además, no podemos ignorar los rumores de terceras personas. El mundo del espectáculo, con sus tentaciones y sus ambientes propicios para los romances, es un caldo de cultivo para las infidelidades. Aunque no existen pruebas concretas, la posibilidad de que terceros hayan influido en la ruptura siempre está presente. Las redes sociales, como es habitual, se convirtieron en un hervidero de opiniones y especulaciones. Los fans tomaron partido, defendiendo a su ídolo y acusando al otro de ser el culpable de la separación. Se analizaron al detalle las publicaciones, los likes, los comentarios, en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre lo sucedido. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, es más compleja de lo que parece. Las relaciones son un entramado de emociones, decisiones y circunstancias que en ocasiones escapan a nuestro control. No existe una única razón para la ruptura de Kerem y Hande, sino una combinación de factores que, poco a poco, fueron desgastando la relación. Es probable que la distancia, las diferencias de personalidad y las tentaciones del mundo del espectáculo hayan jugado un papel importante en el final de su amor. Es posible que con el tiempo Kerem y Hande se hayan dado cuenta de que sus caminos no estaban destinados a coincidir por mucho tiempo. Que sus sueños, sus prioridades y sus expectativas de vida eran diferentes, y que, por lo tanto, lo mejor era separarse. Pero, ¿quién fue el culpable? ¿Quién rompió el encanto? La respuesta, mis queridos amigos, es que no hay un culpable. La ruptura fue el resultado de una serie de decisiones, de un proceso de cambio y de una evolución personal que inevitablemente llevó a la separación. Ambos, Kerem y Hande, son responsables de sus propias decisiones, y ambos han tenido que lidiar con las consecuencias. Lo importante, a pesar de todo, es que recordamos su historia de amor con cariño y nostalgia. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor verdadero y nos demostraron que en la vida, las cosas no siempre son como esperamos. El amor puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar,
pero también puede acabar, y es importante aprender a aceptarlo y a seguir adelante. Actualmente tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Han rehecho sus caminos, han encontrado nuevos amores y han continuado con sus carreras profesionales. Kerem, como mencionamos, ha consolidado su presencia en el mercado internacional, participando en proyectos en diferentes países, y Hande sigue siendo una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, protagonizando nuevas series y películas. En definitiva, la historia de amor de Kerem y Hande es un recordatorio de que, incluso en el mundo de las celebridades, el amor puede ser efímero. Nos enseñaron a creer en la magia, pero también a aceptar que las relaciones pueden llegar a su fin. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? ¿Creen que la distancia fue el factor determinante? ¿O tal vez las diferencias en sus personalidades? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún contenido nuevo. Gracias por estar aquí y por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.